Siéntense, hermanos. El mensaje de este domingo 18 de febrero del 2024, es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la base bíblica, vamos a la base bíblica, por favor, está en Mateo. O sea, vean sus Biblias en Mateo capítulo 16, y luego vamos a ir a Gálatas capítulo 2. En Mateo 16 del 24 al 25, y luego vamos a pasar a Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mateo, lo tenemos. Mateo capítulo 16 del 24 al 25. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Ahora vamos a Pablo, a Gálatas. La carta a los Gálatas por Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estos son versículos que normalmente no lo leemos en las redes, y ojalá que lo tengamos en nuestra casa. Volvamos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estos son versículos gloriosos, es la base del Evangelio, que deberíamos de tenerlo en nuestras paredes, en nuestras casas, en carteles. ¿Qué hemos aprendido hasta el día de hoy en los últimos 3 mensajes? ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Nos enseñan a que debemos de crecer cada día a la semejanza del Señor Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos a la semejanza del Señor Jesús. Ese es el propósito principal de nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que crezca a semejanza del Señor Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que yo manifieste y refleje a Cristo en todo. ¿Cuál es la meta en mi vida cristiana? De ser conformado a la imagen de Cristo, para que podamos reflejar sus características en todo lo que hacemos, las características del Señor Jesús. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Nos dicen que Dios Padre, desde la eternidad, nos conoció y nos predestinó para que fuésemos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y también hemos aprendido que en nuestro paso por este mundo estamos siendo cambiados a la imagen del Señor, y que este proceso de ser transformados a la imagen de Cristo es impulsado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hemos aprendido. Y también hemos aprendido que al final de los tiempos, cuando estemos en el cielo, seremos semejantes al Señor Jesucristo. Por eso es que entendemos por qué Jesucristo nos conoció y nos predestinó para ser semejantes a su Hijo, porque al final seremos semejantes a su Hijo. ¿Y por qué estamos siendo transformados en esta tierra a su imagen? Porque finalmente seremos semejantes a su Hijo, con cuerpos glorificados y brillando como Él brilla. Es una maravilla, mis hermanos, comprender que Dios Padre desde la eternidad se propuso hacerme como su Hijo.
Por eso es que fui conocido y por eso es que fui predestinado antes de la fundación del mundo. Es otra maravilla, estoy asombrado de entender que la obra dominante del Espíritu Santo en los creyentes es transformarnos cada día a la semejanza de Cristo. Es la principal obra del Espíritu Santo, transformarnos cada día a la semejanza de Cristo. Y estoy expectante, estamos expectantes todos los creyentes de comprobar cuál es la intensidad del brillo de nuestros rostros cuando comenzamos a adquirir las virtudes de amor, de benignidad, de paciencia, de gozo, de paz, de mansedumbre del Señor Jesús. ¿Hasta dónde va a brillar mi rostro cuando yo tenga esas virtudes del Señor Jesús? Y estoy consciente, mis hermanos, estamos todos conscientes que si las personas ven algo de mí, ven algo del Señor en nosotros, algunas de ellas, vean esto por favor, las que están predestinadas para ser salvas, vendrán en busca del Señor. Nosotros somos portadores de su imagen. Y si ven algo en nosotros, entonces ellos se acercan. Pero si no ven nada, no se pueden acercar. Mis hermanos, estamos advertidos, también hemos aprendido esto, que si no estamos cambiando cada día a semejanza del Señor Jesús, hemos perdido por completo el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos haciendo otra cosa. En consecuencia, la gente no puede ver nada en Cristo en nosotros. No ven ningún brillo en nosotros. Entonces, tenemos que recordar, esto tiene que estar puesto en nuestra mente, que la voluntad de Dios para nuestra vida es parecernos al Señor Jesús. Cualquier pregunta que venga a nuestra mente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que nos parezcamos al Señor Jesús. Ya luego las demás cosas serán añadidas. Y por lo tanto es la meta que tenemos por delante, parecernos al Señor Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos teólogos, eso es interesante, vean esto por favor, han denominado que los creyentes somos una especie de Cristo, o también unos pequeños Cristos, como consecuencia de que nuestro pensamiento, comportamiento y acciones son semejantes al Señor Jesús. Estos son pequeños Cristos, esto es una especie de Cristo, los creyentes. Y esto comenzó a afirmarlo Martín Lutero. El monje alemán Martín Lutero. Y él afirmaba que los creyentes somos Cristos los unos para los otros y hacemos con nuestro prójimo lo que Cristo hace con nosotros. Pero leamos, él tiene un tratado sobre la libertad cristiana y escribe lo siguiente: nuestro Padre Celestial nos ha ayudado gratuitamente en Cristo. Así también nosotros debemos de ayudar gratuitamente a nuestro prójimo con nuestro cuerpo y nuestras obras. Y cada uno debe llegar a ser para los demás una especie de Cristo, para que seamos mutuamente Cristos y que el mismo Cristo pueda estar en todos nosotros, es decir, que seamos verdaderamente cristianos. Cristo habita en nosotros, siempre que creamos en Él, dice Lutero, y seamos recíproca y mutuamente el Cristo del otro, haciendo con nuestro prójimo lo que Cristo hace en nosotros. Esto dice Martín Lutero. Pero hay un escritor más reciente, Lutero murió hace 500 años. Hay un escritor muy conocido, él se llama Clive Staples Lewis. Él escribió varios libros, pero el principal libro es El mero cristianismo. Vean, este libro se sigue vendiendo, no obstante que él murió en 1963, más o menos, 63. Su libro, El mero cristianismo, se sigue vendiendo, es uno de los libros más vendidos, cristianos más vendidos. Él afirma que cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo, que Dios se hizo hombre, dice, para ese fin. Todo el sentido de hacerse cristiano es ese y ningún otro.
hacerse pequeño Cristo. Dios nos mira como que si fuésemos pequeños Cristos. Cristo se pone a nuestro lado para convertirnos en Él. Eso es lo que dice este autor famoso, conocido, escritor inglés Lewis, en su libro El mero cristianismo. Pero quiero traerles a cuenta lo que encontré lo que dice un sacerdote irlandés de 55 años. Él se llama Willie Swan. Él escribe, es un escritor, además este sacerdote, él hace un artículo que se llama Un capítulo que cambió mi vida. Afirma que Jesucristo nos cambia desde adentro. Jesucristo, dice él, reemplaza partes disfuncionales de nosotros en Él mismo, convirtiéndonos en pequeños Cristos. Explica este sacerdote Juan que la vocación de todo cristiano es convertirse en un pequeño Cristo, pero solo si abrimos todas las puertas de nuestras vidas a Jesús. Y esto lo quiero poner porque me impactó. Por ejemplo, dice él, este sacerdote, en el confesionario, recuerda que ellos tienen un confesionario, o en la dirección espiritual, trato de discernir con las personas cómo el Señor lo está llevando a parecerse más a Él, conduciéndolos hacia su propio pensamiento, actitudes y acciones. La meta, dice este sacerdote, es una profunda conformidad interior con Cristo. No es una mejora, sino una transformación. Impresionó que hasta este sacerdote es un sacerdote irlandés y está en Irlanda, es de sacerdote. Pero para entender esto tenemos que recordar que en Antioquía de Siria, hoy actualmente es una ciudad de Turquía, le llamaban a los cristianos, a los primeros cristianos, pequeños Cristos, pero en forma despectiva, o cristianos. Y hay una periodista novelista y periodista que explica esto y dice, en un artículo que hace, ¿qué significa ser un pequeño Cristo? Escribe que los eruditos dicen que la palabra cristiano proviene de la palabra griega cristianos, que significa pequeño Cristo, término que se usó como burla a los creyentes en Cristo, diciendo, mira esos pequeños Cristos, era una burla, debido a que los seguidores de Jesús tenían una forma de comportarse claramente diferente en comparación con el resto del mundo, poniendo en práctica las enseñanzas del Señor Jesús. Nos han dicho a nosotros pequeños Cristos, creo que a ninguno nos han dicho, porque nos parecemos mucho al mundo, ¿verdad? Pero vean, mis hermanos, la afirmación del monje, del reformador Lutero, Martín Lutero, que cada uno de nosotros somos una especie de Cristo. Y esta declaración de Lewis, este escritor famoso, y del sacerdote Juan, que cada cristiano debe convertirse en un pequeño Cristo, tiene su base, según lo entendemos, en las declaraciones del apóstol Pablo, quien expresaba, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y en su deseo de que Cristo fuese formado en los Gálatas. Pero leamos lo que escribe Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Gálatas sigue diciendo Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso es lo que dice Pablo. Pablo lo que está diciendo, el apóstol Pablo lo que está diciendo, es que los verdaderos creyentes ya no viven para sí mismos. Han muerto a su yo. Esos son los verdaderos creyentes. Cristo ha sido formado en ellos. Ahora Cristo vive en ellos. Ellos se parecen a Cristo. Ya no hay distinción entre Cristo y los creyentes verdaderos. Son una especie de Cristo, como afirmaba Lutero, o son pequeños Cristos, como declaraba Lewis.
Tenemos que recordar, mis hermanos, que el mensaje del Evangelio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Es un llamado a negarse a sí mismo. Es la muerte del yo, donde uno gana al perder y uno vive al morir. Jesús lo dijo claramente. Jesús le dijo, entonces dice la palabra en Mateo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otra versión de la Biblia se lee, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, eso lo dice Jesucristo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Eso lo dice otra versión. Esos son versículos, mis hermanos, que hay que poner, hay que hacer carteles, no otro tipo de versículos. Negarnos a nosotros mismos, mis hermanos, implica que muera lo terrenal en nosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Ira, enojo, mentira, malos pensamientos y deseos. Negarnos a nosotros mismos implica renunciar al viejo yo. Esto es, abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Y cito nuevamente a este Lewis en su libro El mero cristianismo, que nos advierte diciendo, miren lo que dice Lewis, si estás pensando en convertirte en cristiano, te lo advierto, dice Lewis, te estás embarcando en algo que te consumirá por completo con cerebro y todo. No es fácil ser cristiano. Te lo advierto, te estás embarcando en algo que te consumirá por completo con cerebro y todo. Cristo, cuando realmente viene a ti, mata tu viejo yo natural y lo reemplaza con el tipo de yo que Él tiene, convirtiéndote permanentemente en una cosa diferente, un nuevo pequeño Cristo. Un ser que a su pequeña manera tiene el mismo tipo de vida que Dios, que comparte su poder, alegría, conocimiento y eternidad. Esto me gusta. Es un nuevo pequeño Cristo, un ser a su pequeña manera tiene el mismo tipo de vida que Dios, que comparte su poder, alegría, conocimiento y eternidad. Hay un pastor irlandés, él vive, Mark Johnson. Él escribe morir al pecado y vivir a la justicia. Él explica, vean esto por favor, que no hay religión en la historia, toda la religión del mundo, que contenga una invitación remotamente parecida al evangelio cristiano. Es una invitación a morir, que me amo y yo. Estamos llamados a morir al pecado, dice este pastor. Esto significa, dice este pastor, que morimos a este mundo caído para que podamos vivir para Dios. Y traje también lo que dice el pastor norteamericano John Piper, de 78 años. No importa lo que me pase. Él hace un escrito pequeño que se llama No importa lo que me pase. Dice que el llamado del Señor es a morir. Si hemos de dar fruto para Dios, debemos morir. ¿Cómo doy fruto para Dios? Debemos de morir. Así que, dice este pastor, así que en sentido profundo estoy muerto en la tierra. Así que no me importa mucho lo que suceda en este mundo. Si los hombres hablan bien de ti, no importa mucho. Si te odian, no importa mucho. Si eres perseguido o mienten sobre ti, no importa mucho. Si eres famoso o desconocido, no importa mucho. Si estás muerto, estas cosas simplemente no importan mucho. Si las cosas van mal, no te preocupes, ya que de todos modos estás muerto. No importa lo que me pase, porque yo ya he muerto para Cristo. Recuerden que Piper ha escrito ¿qué?
treintena de libros, famosísimo pastor de Estados Unidos, que logra reunir a miles de pastores cuando él hace convenciones. Pero mira lo importante, muchos, incluyendo a todos, los que estamos aquí y los que me oyen, nos negamos a escuchar este mensaje central del Evangelio, que exige morir a sí mismo. Nos resistimos a que muera lo terrenal en nosotros. Estamos aferrados a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestras esperanzas terrenales. Amamos, hermanos, demasiado este mundo terrenal. Es un mundo diabólico, pero lo amamos. Lo eterno está muy lejos de nosotros. Y quiero traer a cuenta un sermón del pastor John MacArthur, que es otro pastor famoso en Estados Unidos. Él hace un sermón que se llama Vestirse del Señor Jesucristo. Él en ese sermón, vean esto por favor, esto es importante, le pregunta a los feligreses, a sus feligreses, está hablando sobre esto mismo. ¿Cuántos, dice él, están listos para irnos hoy al cielo? Habían como 2,000 gentes o 3,000 gentes, entiendo, en ese su sermón. ¿Cuántos están listos para irnos hoy al cielo? Pero eran pocos los que estaban listos. El pastor MacArthur le dice a sus feligreses, miren, hoy hemos arreglado el transporte al cielo y tenemos un vehículo lo suficientemente grande para llevarlos a todos. Luego pregunta, ¿cuántos están listos para ir al cielo hoy? Y el propio pastor MacArthur se responde, algunos responderán que tengo que revisar mi agenda. Otros dirán, ¿podrías organizar otro grupo dentro de 6 meses? Entonces el pastor le dice a sus feligreses, ¿ven lo terrenales que somos? ¿Ven lo atado que estamos a la tierra? No obstante que fuimos criados para estar en el cielo. Esa es la verdad. Mis hermanos, tengo que hablar de esto en la actualidad. Muchas de las cristianas, de las iglesias cristianas, no enseñan el verdadero evangelio. Conozco, he estado en ellas. No enseñan el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es un llamado del Señor Jesús a negarse a uno mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que es el Señor. Es renunciar al viejo yo. Es abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Es que se muera lo terrenal en nosotros. La ira, la mentira, el enojo, los celos, los malos pensamientos. Ese es el evangelio. La iglesia actual, mis hermanos, no ha cumplido la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que los cristianos que vivimos en esta tierra seamos semejantes a su Hijo. Él ama a su Hijo, quiere que seamos semejantes. Esa es la voluntad del Padre. Que andemos como Él anduvo. Esa es la voluntad del Padre. Que sigamos su ejemplo, que sigamos sus pisadas del Señor Jesús. Pero la iglesia cristiana actual ha olvidado ese objetivo de formar cristianos parecidos al Señor Jesús. Han olvidado, y nos incluimos nosotros también, hemos olvidado formar cristianos que muestren amor, paz, gozo, benignidad y mansedumbre. Hay un pastor, ya murió, Walter Chandler, que me gustaba leerlo, murió en el 2022. Él escribe un libro que se llama La sombra de la cruz. Y él afirma que la enseñanza del Señor Jesús de morir a sí mismo y llevar la cruz ha sido olvidada o ignorada por el evangelismo moderno. Y declara que los evangelistas modernos nunca han cuestionado si sus conversos con vidas egocéntricas son verdaderos seguidores de Cristo. Y MacArthur, este pastor MacArthur, que tiene 83 años, él en otro sermón afirma que los pastores en muchos casos parecen estar más preocupados por el número de las multitudes, el estilo del ministerio, el estilo de la música, que por la santidad, la piedad, la pureza, la virtud, en suma, por la separación del pueblo cristiano del mundo.
Y se lamenta este pastor diciendo, ni siquiera los pastores son conocidos por su profunda devoción a Cristo. Frente a esto, un periodista cristiano dice que es hora que seamos pequeños Cristos. Se llama Eric Black. Él escribe un artículo que se llama "Los cristianos necesitan volver a ser pequeños Cristos". Es hora que seamos pequeños Cristos. Explica este pastor, este periodista Black, que aquellos que quieren ser como Cristo no buscan sus propios intereses, sino que son como el Señor Jesús, quien se despojó a sí mismo, tomó la naturaleza de siervo y que fue obediente hasta la muerte. En conclusión, mis hermanos, los pastores, nosotros, juntamente con sus feligreses, tenemos que pedir a Cristo al Espíritu Santo, que Cristo se forme en nosotros, que nos parezcamos a Cristo, mostrando virtudes de amor, paz, gozo, benignidad y mansedumbre. Los pastores debemos de estar pensando en lo afirmado por este conocido pastor, escritor inglés, Lewis, quien escribe, vean lo que escribe este pastor: la iglesia no existe más que para traer a los hombres a Cristo, para convertirlos en otros Cristos. Si no cumple ese cometido, todas las catedrales, el sacerdocio, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, son sencillamente una pérdida de tiempo, porque no se convierten en lo que quiere el Señor, en pequeño, en semejantes a su Hijo. Estoy conmovido porque hay un pastor que ya murió él, famoso, muy entregado, de 40 años murió, hace unos 50 años, Robert Cheney. Él dice, era admirado porque estaba entregado a Cristo, a sus ovejas, oraba todo el tiempo y dice: hermanos, oren por mí para que Cristo sea formado en mí. Qué sencillez de corazón de este gran pastor. Y ahora yo pido a ustedes, oren por mí para que Cristo sea formado en mí, porque esa es la meta, no hay otra meta, que Cristo sea formado en mí. Esa es la meta, y esa es la meta de todos, que Cristo sea formado en nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh Señor, yo te pido que esta manada pequeña que está aquí ahora, y los que van a oír este mensaje, entiendan, Señor, que la voluntad del Padre es que nos parezcamos a su Hijo. Si vamos a ser semejantes a Él en el cielo, si Él ya nos predestinó, ya nos conoció y nos predestinó para ser semejantes a su Hijo, si el Espíritu Santo en la actualidad está transformándonos a la imagen de su Hijo en esta vida, que se forme entonces Cristo en nosotros. Yo te pido, Señor, que entendamos que esa es la voluntad tuya, que nos parezcamos a ti, que brillemos, Señor, que seamos como tú, con paz, con gozo, con mansedumbre, con misericordia, con amor. Ayúdanos, Padre, nosotros por sí mismos no podemos. Oh Espíritu Santo, ayúdanos. Esta es tu principal tarea, que nosotros, los creyentes, Señor, seamos formados a la imagen del Hijo de nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantemos algo.